Muy buenos días a todos y a todas. En nombre de la FIUC quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros de América Latina para esta sesión, un nuevo webinario de una nueva serie que se llama Compartir Experiencia. Fue una demanda, no sé si se dice en español, de nuestros compañeros de América Latina hace 2 semanas en un webinario de tener algo sobre la implementación de soluciones de educación híbrida y tengo el placer hoy de tener con nosotros a dos ponentes, de Leire Nuere Salgado de la UFV de Madrid y a Magdalena Izaguirre de Justo, de Bilbao, que van a compartir las experiencias de sus instituciones en la implementación de un modelo híbrido. Y le doy la palabra y muchas gracias por las ponencias. Leire, si quiere empezar. Gracias, Loic. Muy buenos días a todos. Os voy a compartir mi presentación. Vale. Entiendo que la veis correctamente, ¿verdad? Pues para poneros un poco en contexto, aunque tenemos 15 minutillos para compartir lo que, pues algunas experiencias muy concretas que os puedan ayudar y daros un poco de luz en cuanto pues el modelo híbrido que vayáis a emprender en vuestras respectivas instituciones. Sí queríamos el poneros como un poco en contexto lo que para nosotros ha supuesto este viaje de decisión, ¿no? hacia el modelo híbrido. Lo que fue como un viaje en el tiempo hasta el último momento que estamos pues ahora definiendo las experiencias de aprendizaje híbrido con los alumnos, ¿no? En algunas de las cuestiones me pararé en esas experiencias más concretas para compartirlo con más detalle, pero bueno, para que tengáis un poco el marco general en el que nos hemos estado moviendo en la UFV. Esta frase que se puede decir que nos empezó a acompañar, pues como diríamos, hace ya un poquito más de un año, es una frase de un filósofo, ¿no? Y de un historiador que hablaba de cuando se pasaba de la Edad Media al Renacimiento y bueno, pues quién sabe, ¿no? Si nos encontramos un poco en este momento actual, ¿no? De todo cuanto existía no existe ya y todo cuanto existirá pues no existe todavía, ¿no? En este punto, en este camino, como os decía, no es el modelo híbrido, no es que lo hayamos comenzado, diríamos, solamente por todo el contexto de la pandemia en el que comenzó, sino que realmente ya veníamos empezando desde antes. Ahí ponemos diciembre del 2019, pero realmente nos podemos remontar quizás a un mayo, junio del 2019, donde ya empezamos a valorar un cambio en el LMS, en el aula virtual, donde veníamos utilizando Moodle y queríamos realizar el paso, ¿no? Pues en esa apuesta por un modelo de aprendizaje pues superior, estábamos valorando pues diferentes LMS y en concreto Canvas, ¿no? Que es con el que realmente realizamos la implementación. En ese momento pues pasamos también, ¿no? Pues llegó ese momento, marzo del 2020, tan crítico para todo el mundo a nivel mundial, donde tuvimos que hacer, siendo eminentemente presenciales en nuestra docencia, tuvimos que hacer el paso en remoto, ¿no? Movilizando, preparando a todo el profesorado, también todos los sistemas, que afortunadamente lo teníamos, pero también supuso un esfuerzo, ¿no? Tanto tecnológico como metodológico, pero bueno, para nosotros la consigna principal siempre ha sido que al hacerlo en comunidad, y doy fe, ¿no? Yo que me incorporé en mayo del 2019, doy fe que aquí la fuerza de la comunidad pues ha hecho posible que pudiéramos dar ese salto, ¿no? Y como nos hemos ido acompañando todos en este proceso. Por allí, por el abril-mayo, lo que se piensa ya es, bueno, pues dado que esto parece que va a ser una cuestión de largo plazo, que nos va a compelir hacia unas nuevas demandas, parece que ya no solamente tenemos que pensar en cómo
pasamos en este momento crítico, sino pensar con unas miras superiores, ¿no? Y aquí pues nuestro rector nos insta a empezar a pergeñar a un grupo de trabajo de la universidad un proyecto de modelo híbrido. Y tiene muchas, ¿no? Tiene muchas líneas de actuación, pero con una de las principales con las que empezamos es un curso que se llama Formar para Transformar en Comunidad, que ahora lo veréis en una captura para formar a todo el profesorado de la universidad. Más de 1000 profesores pasaron por esta experiencia formativa gamificada, y al mismo tiempo también se hizo uno similar, gamificado para los alumnos, que se llamaba El despertar de la fuerza, donde se prepararon 300 alumnos, ¿no? Que ya eran nuestros alumnos, para poder acompañar a todos los nuevos alumnos que venían de haber hecho su último año de bachillerato, pues lo habían pasado confinados, y cómo poder ajustarse pues tanto a la universidad como al nuevo contexto educativo en el que nos estábamos moviendo, ¿no? Y en julio de 2020 pues empezamos a marcar ya un marco de docencia que fuera más allá del presencial, pero incluso más allá del híbrido, ¿no? Porque aquí para nosotros era importante el que nuestra propuesta formativa, que llamamos igualmente Formar para Transformar en Comunidad, con los diferentes modelos que tenemos, el educativo, el pedagógico, el didáctico y el curricular, pues pudieran tener lugar. Ahí. ¿Qué es lo que sucedía cuando llegábamos? Pues íbamos a necesitar en septiembre de 2020, con el nuevo curso, que las aulas estuvieran adaptadas, ¿no? Por esta alternancia de la presencialidad y la no presencialidad que se nos iba a requerir, con diferentes situaciones de confinamiento parciales, casos de confinamiento particulares, o por estar en contacto con personas contagiadas, y cómo poder mantener todo lo que era nuestro proyecto educativo sin que se viera menoscabado por esta situación, pues era como uno de nuestros ejes, uno de nuestros focos principales. Por eso pues la adaptación de las aulas. Pero como os decía, queríamos ir un poquito más allá, ¿no? Y en esta adaptación no solamente se hizo adaptación de las aulas, sino también se prepararon ya una serie de espacios con miras hacia futuro, no puntuales, embarcándonos en obras y demás, y se creó pues lo que se llama y las experiencias del Learning Space. El Learning Space, que es un espacio de unos 600 metros cuadrados aproximadamente, y que muchos ya sonará pues este tipo, ¿no?, de romper el aula tradicional con sillas y mesas que estén ¿no?, ancladas en el suelo, y que permita pues que ahí sucedan diferentes tipos de metodologías, desde la misma clase magistral hasta metodologías mucho más activas, ¿no?, y incluso cooperativas y colaborativas. Y justo ahora pues nos pilláis en un momento donde hemos tenido, desde el Instituto de Innovación de la Universidad, se ha lanzado la jornada de innovación y de recogida de buenas prácticas de todo esta puesta en marcha del modelo híbrido, y con una serie de análisis de los datos de cierre del curso, ¿no? Y ya preparándonos un poco hacia ese futuro con ese plan de experiencias del híbrido. Esto que os decía, pues no, con Canvas, el tener algo más con Canvas, estos son solamente algunos ejemplos visuales para que veáis ese recorrido, ¿no? Donde veamos de dónde partíamos. No voy a entrar en profundidad en cada uno de estos aspectos, pero sí de dónde partíamos, tanto a nivel de los profesores, de los alumnos y de la propia institución, y hacia dónde nos dirigíamos. Esto es lo que os comentaba antes, que ya estábamos realmente en camino, ¿no? Hacia, pues no sé si es decir como un modelo híbrido tal cual, pero desde luego con un modelo de aprendizaje, con un apoyo en las tecnologías y en las herramientas que puedan no solamente facilitar, sino potenciar muchísimo la experiencia de aprendizaje y la relación de encuentro con nuestros alumnos. Estos son también algunos de los ejemplos que, aunque empezamos a generar mucho material para los profesores, ¿no?, porque esta parte de preparación sí que requería la realización de videotutoriales, de infografías, de etiquetas, de
diferentes tipos de materiales que pusieran en contexto al docente con respecto a cómo lo iba a tener que hacer con los alumnos, pero no solamente atendimos a la parte de los profesores, sino también a la parte de los alumnos con cómo se estudia en remoto, cómo gestionar, ¿no?, esa parte de la autogestión realmente del alumno de su tiempo, donde en este contexto es todavía más importante que incluso en un presencial que de alguna manera pues está compelido a esta situación de encuentro personal, ¿no? Y bueno, esto es lo que os decíamos, cuando si vosotros os encontráis en alguna situación similar ahora, ¿no?, donde hay que decidir pues si seguir haciendo, pasando por el modelo online o hacer como aquí se llamaba, desde bimodal o escenarios mixtos, o realmente una apuesta hacia un modelo híbrido que tiene pues mucho más trasfondo, ¿no? Y es donde, como ponemos aquí, pues es como ya pensando en esa universidad del futuro, donde se rompa con el concepto de espacios, incluso también de tiempos, de horarios, ¿no? Porque realmente nosotros nos estamos encontrando cuando paseas por la universidad muchos alumnos que están en diferentes espacios físicos, no están en el aula y sin embargo están siguiendo las clases o están trabajando de otra manera, ¿no? Entonces el concepto del tiempo, de los horarios de formativos, no solamente de clase, también nos está pues llevando a otro tipo de pensamientos y de reorganización en este sentido, ¿no? Y lleva pues a una parte como reinventarse. ¿Cuáles han sido como nuestros pilares en este cambio, en esta puesta en marcha? Pues en primer lugar hay que decir la comunidad, lo que nosotros llamamos una figura ¿no?, que pusimos, que son los happeners, que eran las personas de las diferentes facultades, profesores de las diferentes facultades con un conocimiento tecnológico amplio, pero también con una capacidad, ¿no?, que eran como nodos que se relacionaban muy bien dentro de sus facultades. La importancia de que retransmitiéramos absolutamente todo lo que iba a suceder en las clases, ¿no?, que no hubiera unos que tuvieran una experiencia, que realmente eso es lo que hace al híbrido el híbrido, ¿no?, que la experiencia formativa sea la misma, salvando las distancias, pero sea la misma, que vivan lo mismo, no que unos alumnos tengan que ir por Flipped Classroom atendiendo una serie de contenidos y otros estén en clase presencial y, bueno, aunque se han tenido que combinar, pero la idea era que todos vivieran la misma experiencia allá donde estuvieran, ¿no? Incluso pues si estaban dentro del mismo campus, aunque ese día no pudieran entrar en el aula por las cuestiones de restricción ¿no?, de distancia, de seguridad por el tema de la COVID. Este es otro de los puntos importantes, nuevamente no entro en detalle, pero para que veáis cuando planteamos hacer modelo híbrido, no pensábamos solamente en tenemos que adaptar una serie de aulas y tenemos que utilizar Zoom o tenemos que utilizar Collaborate, sino que pensábamos en que esto va realmente de planificar y programar las asignaturas de otra manera, ¿no? Y entonces empezamos a pensar no solamente para cubrir el curso 2021, sino también el 21-22 e incluso al 22-23, ¿no?, que tendríamos que ir abordando, cuál era la secuencialidad, esa gradualidad acometiendo estos cambios, ¿no? Y teniendo claro que esto fue una de las principales cuestiones también a inculcar, ¿no?, en el mindset pues del profesorado, de toda la comunidad universitaria, las diferencias que había en lo que habíamos hecho en lo que era remoto, a lo que era bimodal o escenarios mixtos, perdón, a lo que es un híbrido u un online 100%, ¿no? Y con los diferentes aspectos, desde la planificación, materiales, la interacción, el seguimiento, la digitalización, virtualización, la tecnología y el apoyo tecnopedagógico que se requiere, ¿no? Y esto requería una planificación que nos pudiera ayudar a ordenar pues nuestros diferentes esfuerzos en este sentido. Como os decía, una de las principales cuestiones que vimos que era necesario era atender al profesorado, porque ¿no?, es como esto de la formación en cascada, pues al primero hay que formar es al profesor para que éste pueda formar adecuadamente al alumno. Y en este curso nuestros principales propósitos formativos fueron despertar en comunidad la inquietud por ahondar en nuestra misión, así como la necesidad de innovar y renovar el sistema de evaluación, porque pensamos que realmente renovando el sistema de evaluación se renueva la relación con el alumno, donde la relación y el encuentro para nosotros es uno de los pilares y ejes clave de nuestra propuesta formativa.
descubrir la potencia del modelo pedagógico desplegado a través del LMS Canvas, un sitio donde poder compartir aprendizajes y en última instancia decidir en la guía docente y en el aula virtual los cambios destilados, ¿no? Aquí os dejo simplemente para que tengáis un vistazo de cómo montamos esos programas formativos en aquel entonces, que siguen estando, especialmente el de Formar para Transformar, porque cuenta con más de 200 recursos en metodologías, en fichas, en plantillas y demás que pusimos a disposición del profesorado para que pudiera pues, seguir, y nos pidieron que estuviera abierto, y a día de hoy, un año después de que lo pusiéramos en marcha, pues se sigue utilizando y sigue siendo pues como uno de los puntos de partida, de consulta para seguir profundizando en lo que es este modelo. Sacamos algún marco de recomendaciones y pautas en lo que tenía que ver con el contexto híbrido, ¿no? Y de cómo pasabas, de cómo tienes que diseñar antes las clases, durante, después, y luego cómo llevarlo eso también en el espacio del aula híbrida. Bueno, y aquí algunas de los tips, ¿no? Que también intentamos no fragmentar, pero sí simplificar, ¿no? Todo este nuevo mundo de lo que supone el híbrido, pues intentar ir dándole la gradualidad necesaria para que se pudiera ir produciendo la comprensión por parte de los profesores y también de los estudiantes, ¿no? Y algunos datos y algunas imágenes, pues para que veáis de esos espacios, pues aquí veis tanto de un aula, como se pusieron tanto pantallas de visual de apoyo donde poder poner solamente las caras de los alumnos, ¿no? Porque eso ayudaba muchísimo, o sea, el que aparecieran por pantalla, se esforzaran por aparecer en pantalla y tener como esa presencia igual que se les requeriría si estuvieran en la clase física. Aquí hay dos que son del Learning Space, de este espacio que os digo, que como veis pues cambia, ¿no? Tiene mucha tecnología, pero es una tecnología que no es la protagonista de este espacio, porque realmente la protagonista de este espacio muy tecnificado, muy tecnológico, tiene que ser las metodologías, tiene que ser la pedagogía, tiene que ser donde se pueda producir lo que facilite el encuentro y la relación entre profesor y alumnos, tanto si están físicamente como para poder conectarse desde fuera los que no estén, ¿no? Y no es el único espacio, o sea, luego ha habido otra serie de espacios, este que aparece aquí también, que bueno, lo utilizan mucho de Square, que lo llamamos, pero lo utilizan mucho los alumnos para estudiar y demás, pero es un espacio polivalente que lo estamos utilizando, está dando mucho juego y donde suceden también otro tipo de experiencias de aprendizaje. Y están en marcha muchas más obras y muchas más ¿no? Ajustes o adaptaciones de los espacios en la universidad. Yo me quedo con uno que os comparto, que es el que me enamora, uno de los que más me enamora, que es hacer como una especie de ágora natural, ¿no? Como con gradas y demás, pero todo con césped, con árboles, ¿no? Un ecosistema muy natural donde ya nos está pasando que alumnos, tanto con sus portátiles como con portátiles que piden de préstamo en biblioteca, con un software incluso de laboratorios virtuales que lo tienen instalado, puedan estudiar en cualquier parte del campus, ¿no? Cualquier parte del campus es un espacio de aprendizaje y esa es pues un poco la intención. Voy a ir terminando para que no me regañe Loic, pero aquí pues tenemos las experiencias de aprendizaje en el Learning Space, que es también uno de los grandes cambios. Hemos desarrollado desde la unidad de aprendizaje de la universidad principalmente una nueva metodología de experiencias de aprendizaje, en primer lugar para el propio profesor, acostumbrado a tener un plan formativo donde vas, recibes una sesión y luego ¿no? Lo dejas y ya en algún momento lo pones en práctica. Esto tiene un antes, tiene un durante y tiene un después, con un acompañamiento en comunidad, donde lo haces con un par, donde tienes que llegar a un plan de acción. Es decir, un cambio, ¿no? en la forma en que se venía obteniendo pues los recursos y los conocimientos para poder poner en marcha, porque realmente esto te pone en la condición necesaria para poder abordar el híbrido con un cierto pues, éxito o con visos de que salga mejor, ¿no? Este vídeo no os lo voy a poner ahora por la cuestión de tiempo que tenemos, pero os invito que en ese
en ese link, en esa liga que tenéis ahí, podéis, que es del Instituto de Innovación de la Universidad. Podéis ver, porque además han sido publicados recientemente, todos los pósters de buenas prácticas de esta etapa de COVID y de inicio del modelo híbrido. Y bueno, y además de toda una serie de recursos que hay, de metodologías y de herramientas precisamente para poder tener los recursos necesarios para poder poner en marcha o poder seguir profundizando en este modelo. Algunos datos que os podemos dar, ¿no?, de esto que os decía que estamos recapitulando. Más de 200 aulas físicas adaptadas, smart points, que en cada edificio de la universidad pues había unos puntos de ayuda, ¿no?, donde poder el docente que en ese momento pues estuviera, pues que tenía que poner Zoom, al mismo tiempo que abrir Canvas, al mismo tiempo que escuchar a los alumnos que estaban en clase más los que estuvieran fuera, pues bueno, pues ha habido un equipo, se conformó un equipo específicamente para atender y ayudar a los profesores en este proceso hasta que fueran gradualmente adquiriendo la competencia necesaria para dar las clases de forma autónoma, y se han producido más de 5.000 acompañamientos en docencia híbrida. De las clases síncronas, este dato a mí me lo pasaron en minutos, pero más de 18 años en sesiones en Blackboard, Collaborate y Zoom desde julio del año pasado a esta fecha. Y el aula virtual Canvas, con 4.500 asignaturas y 126 comunidades de aprendizaje, 115 de los alumnos, propias de los alumnos, donde todavía no hemos dado el impulso que querríamos hacer en este sentido, y lo que estamos viendo es que hay un interés del alumno por co-crear, ¿no?, y por participar en su experiencia de aprendizaje también. Y en cuanto al trabajo colaborativo, que aquí utilizamos Microsoft Teams, bueno, pues casi 3 millones de chats. Es verdad que esto es entre la gente que trabaja, PAS y docencia, también alumnos, pero en verdad todo es para construir la experiencia de aprendizaje del alumno, donde toda la comunidad universitaria está implicada. Y simplemente para terminar es, bueno, pues como veis tenemos los diferentes modelos de nuestro proyecto formativo, con ese modelo de aprendizaje de la UFV, con ese modelo híbrido que también se está desarrollando, y cómo todo tiene que tener una intersección y un sentido, ¿no? Y el ir construyendo estas experiencias de aprendizaje híbrido, donde el aula virtual no sea solamente un aula virtual de asignaturas, sino realmente espacios de encuentro, espacios de aprendizaje, espacios de prácticas. Y algunos ejemplos que os podemos poner que ya hemos, ¿no?, que en programas concretos, pues por ejemplo en nuestro máster de acompañamiento educativo, que ha sido una experiencia híbrida durante todo el curso, y el seminario Misión Online, aquí es online, pero está construido de tal manera que se puede dar tanto online como apoyo a un presencial, o ir alternando ciertas partes que es el online con el presencial, o ir hibridando, ¿no? Está construido de tal manera que sea un híbrido lo más completo posible para atender a las diferentes circunstancias. Y simplemente cierro con cómo empezaba, ¿no?, que uno de nuestros lemas es como ir más allá siempre, y eso, todo cuanto existía no existe ya, todo cuanto existirá no existe todavía, pero bueno, desde la UFV estamos ilusionados por seguir profundizando en este modelo híbrido, pero sobre todo en tanto en cuanto dé sentido y profundice en lo que es nuestra propuesta formativa. Y muchas gracias, dejo de compartir ya. Muchas gracias. No sé si lo he metido en tiempo, pero lo he intentado. Gracias, muchas gracias. Fue muy interesante y a mí yo tendré muchas cosas que profundizar sobre la utilización del espacio, por ejemplo. Bueno, pienso que podemos continuar después. Muchas gracias. Magdalena, por favor, si se puede tomar la palabra. Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos todos. Voy a comentar un poco cuál ha sido la experiencia de la Universidad de Deusto en este periodo que hemos tenido bueno, pues de vuelco, ¿no?, de vuelco en todos los sentidos, de la vida, del mundo y de la universidad también tal como la conocíamos, ¿no?
Voy a comentar un poco, haré referencia a aspectos también más allá igual propiamente de la docencia, porque lo entendí de una forma un poquito global, pero bueno, también me referiré en concreto al modelo que la Universidad de Deusto ha adoptado para poder bueno, pues adaptarnos a esta situación de la crisis sanitaria. Voy a compartir una presentación. Un segundito. Vale. Se me ha quedado en pequeñito igual, ¿no? ¿Se ve? No. ¿Se ve? Espera. Sí, se ve. Se ve bien, se ve bien. ¿Lo se ve en grande? Porque es que... Sí, hay una diapositiva que se ve y la siguiente se ve en pequeño, pero la... Ah, no, pero tendría que verse... Espera, compartir pantalla. Es que... a ver si... No se ve pequeño, ¿no? Entiendo. Oh. Compartir pantalla. A ver. ¿Se ve en pequeño? Bueno, de todas formas, si consiguiera... Antes lo he visto bien en grande, pero ahora no... Bueno, de todas formas voy a comentar un poco, tampoco lo que viene de momento en las diapositivas es lo más relevante. Lo primero que he puesto es crónica de una pandemia inesperada, ¿no? O sea, de repente, bueno, pues nos ha pasado a todos, que estábamos en febrero viendo que, bueno, pues que sí, o en enero que, bueno, pues que había una pandemia en China, en febrero ya estaba en el norte de Italia, pero aún así todo, aquí estábamos tranquilos, ¿no? Porque, bueno, porque no nos iba a pillar, ¿no? Entonces, a partir del 3 de marzo es la primera comunicación que tenemos por parte del rector comentando que se va a poner en marcha una web específica de Deusto, bueno, .es COVID/COVID-19, que sea un poco la referencia en la que se va a ir plasmando todo lo que esté sucediendo sin querer alarmar y pensando que, bueno, pues que no tiene por qué pasar nada, pero que se vayan un poco viendo cómo se suceden los acontecimientos. A partir de esa fecha, eso fue el 3 de marzo, el 11 de marzo se cierra ya la sede de Vitoria y se cierra la sede de Madrid por brotes, pero se dice que se mantendrá la presencialidad en los campus de Donosti y de Bilbao. Empiezan también a subirse los recursos que tenemos tecnológicos para la docencia, empiezan a ponerse a disposición en esa plataforma. Bueno, por si acaso hay que hacer algo en remoto, aparte de lo que se hacía habitualmente, pero que estaba planteado pues, para los grados que eran semipresenciales o para ciertos posgrados online. El 12 se llega un mensaje de que se cierra toda la universidad y nos vamos todos a casa. El 12 se van los estudiantes, el 13 nos vamos los trabajadores y se habla ya de que el lunes empieza, como quien dice, la noche a la mañana, la docencia en remoto. Bueno, para todos supone una situación, pues bueno, inédita. El docente no tiene en principio una preparación, unas competencias digitales que garanticen la calidad de lo que de la docencia, o por lo menos en los términos o al nivel que se pretendía, y se plantea que se da una semana al profesorado para que replantee la asignatura, para que la replantee en términos de remota, ¿no? De que no se puede hacer una docencia igual que se hace de forma presencial, y entonces hay que replantear un proceso de enseñanza-aprendizaje y lo que era muy importante y que se preveía ya que iba a ser complicado, el procedimiento de evaluación de los alumnos. Estamos en marzo, coincide, por suerte, que hay una Semana Santa por medio, con las 2 semanas que la universidad está cerrada, y prácticamente fue empezar la docencia en remoto y tener 2 semanas, digamos, de vacaciones en los cuales pues se trata de ponerse al día, y la unidad que aquí lleva todo el tema online
empieza a desarrollar cursos, formación para docentes, recursos, crea vídeos, o sea, se pone a disposición de toda la comunidad de docentes, de personal docente de la universidad y a tiempo express, o sea, hay que responder como sea y cuanto antes, y el esfuerzo de la comunidad universitaria en ese sentido es tremendo, ¿no? Es muy grande, y yo creo que es muy importante las comunicaciones que hay por parte de la dirección de la universidad, ¿no? Yo creo que es un momento en el que todos nos sentíamos socialmente con una necesidad de apoyarnos unos a otros, de remar todos de hacer un esfuerzo, ¿no? de entender a qué es algo excepcional y que hay que arrimar el hombro. Y yo creo que es muy importante, siempre hay las comunicaciones que se hacen desde la propia dirección de la universidad, entendiendo que hay un capitán que está todavía, ¿no? Con el timón, ¿no? Y manteniendo el barco, y que estamos todos juntos y que todos estamos en lo mismo, ¿no? Y que nos vamos a apoyar. Esto también se ve un poco refrendado de alguna forma con la creación de una newsletter, que es el Deusto Día a Día. Seguimos aquí y seguimos trabajando, y no se trata tanto de poner las cosas, quizás los documentos más oficiales de las normativas o de las medidas que se van tomando, que siempre aparecen en la web expresamente abierta para el COVID en Deusto, en la universidad, pero sí cuenta un poco qué se está haciendo. O sea, la universidad no ha parado, la universidad sigue haciendo acciones de transferencia por medio de webinars. Antes era presencial, ahora hacemos webinars. Los profesores hacen investigación en torno a temas del COVID. El Fab Lab, el espacio que tenemos aquí para procesos de impresión 3D, empieza a producir mascarillas y elementos para apoyar, a facilitar ese tipo de equipamiento a residencias. El tema es que, bueno, que de alguna forma todos estamos. Deusto-Psych, que es un poco el departamento de atención psicológica de la universidad, se presta a la posibilidad de apoyar a todos aquellos de la comunidad universitaria que tengan un momento de problemas de ansiedad y demás. Y bueno, yo creo que es muy importante durante todo ese tiempo esa sensación de que somos comunidad, ¿no? Con respecto a la docencia, bueno, ese parón y sobre todo la existencia de esa unidad de Deusto Online que desarrolla seminarios temáticos para el uso de herramientas y recursos docentes es vital. Entonces, nosotros trabajábamos con Google, con todo el Google Suite, y entonces, bueno, pues todo el desarrollo de la utilización de Meet en las clases. Luego la plataforma Lud, que es una plataforma basada en Moodle, ¿no? En el software Moodle, se utilizaba, pero ya coge mucha más fuerza. Se incorporan un montón de recursos, se crean vídeos, se les enseña a los profesores cómo se tienen que grabar, cómo conviene hacer las grabaciones para que sean comunicativamente lo más óptimo posible y para trasladar los conocimientos. Se utilizan herramientas de participación como Kahoot para votaciones y para hacer que el alumno esté atento, que participe. Y bueno, pues básicamente hay un periodo que es que es el de la docencia en remoto tal cual, online, que es desde marzo hasta finales de mayo, o hasta mediados de mayo, que es la docencia habitual del curso, o sea, hasta que termina el curso. Y por otro lado, bueno, y luego otro escenario que hablaríamos de a partir del comienzo del curso 2021, que es un modelo híbrido que se llama modelo de presencialidad adaptada. En el caso por terminar un poco con esta parte primera de la docencia en remoto, es cierto que Google, Zoom, o sea, todas las plataformas que se utilizaron respondieron adecuadamente, abriendo la posibilidad de participación de un número muy amplio de alumnos, o sea, rompieron los límites de lo que estaba hasta entonces concebido para que se pudiera utilizar y fuera un gran número de usuarios los que pudieran participar simultáneamente.
Y llegó, pues bueno, el tema de final de curso y de la evaluación, que comento que es uno de los escollos que no lo comento porque hubiera sido un problema realmente o no se supiera responder, sino porque creemos que fue algo compartido por todas las universidades, el problema de cómo evaluar al alumno en ese momento para finalizar el curso, ¿no? Entonces, bueno, se recomendó sobre todo intentar hacer una evaluación continua y que los exámenes tuvieran menos peso, pero era bastante complicado, ¿no? Entonces, bueno, funcionó bastante bien porque se puso mucho entusiasmo, todavía se estaba en una época de mucho entusiasmo, pero el tema era muy controvertido y era, entre otras cosas, controvertido por tema legislación. ¿Hasta qué punto puedes obligar a un estudiante a que tenga la cámara encendida? Eso durante las clases, y hasta qué punto puedes obligar a encender la cámara al estudiante cuando está haciendo un examen. En principio parece lógico que sí, pero bueno, ahí ha habido mucha controversia. Hay una serie de medidas, unos recursos técnicos que se llaman proctoring, que permiten acreditar la identidad de la persona que está haciendo el examen, pero bueno, son también temas que requieren mucha inversión. En esos momentos también se estaba funcionando muy sobre la marcha en lo que se podía. En cualquier caso, los resultados se hizo un cuestionario a los alumnos, como se hace todos los años, y los resultados de satisfacción fueron buenos, similares a los de años anteriores. Yo creo que entendieron la situación, el alumno también tiene una actitud comprensiva, en cierta forma, de la situación que se estaba viviendo, y los resultados académicos de los alumnos también fueron similares a años anteriores. Posteriormente, no voy a pasar. Bueno, la universidad se reinventa, mitos de impacto del COVID y medidas adoptadas. Estamos hablando ahora un poquito más de la docencia, aunque también he tocado la docencia en remoto y la docencia en la modalidad de presencialidad adaptada. Vale, después de dar muchas vueltas dentro de esta fórmula de universidad de docencia híbrida, se decide que, de acuerdo al modelo pedagógico de Deusto y para mantener la presencialidad, porque se considera que es muy importante la presencialidad, o sea, se entiende que, por hacer un paréntesis, las reflexiones van, ¿qué pasa? O sea, ¿a qué retos nos enfrentamos ahora las universidades? Máxime en este momento del COVID, que nos ha puesto delante una situación de la que hemos tenido que responder. Pero más allá de la respuesta inmediata que se tiene que dar, se tiene que ver qué es lo que interesa que se quede y qué es lo que entendemos que es mejor que se mueva en un modelo presencial, ¿no? Entonces, el alumno es lo primero, su formación es lo primero, y entonces habrá cosas de la presencialidad que se desean de momento mantener, pero entendemos que todas las tecnologías, más que suplir, lo que pueden hacer es ayudar a que los procesos de aprendizaje, enseñanza-aprendizaje mejoren, pero todavía están en cuestionamiento cosas que son retos que hay que intentar darles respuestas, ¿no? Y en ese sentido, en febrero de 2022, o sea, el curso que viene, se celebra aquí en Deusto, en la universidad, la conferencia anual o el congreso anual de la Asociación Europea de Universidades, que precisamente lo que plantea es esos debates y esos retos a los que nos enfrentamos y que se han visto claramente nítidos y se nos han puesto delante del espejo a raíz del COVID, ¿no? Bueno, ¿en qué consiste este modelo de presencialidad adaptada? Bueno, lo que se hace es los grupos grandes, los grupos se dividen en dos subgrupos. El grupo depende de las capacidades que tiene la universidad en las aulas, el número de alumnos que hay por grados, y entonces lo que se hace es dividir en dos, de forma que normalmente hay un número de alumnos que equivale más o menos al 30% de la capacidad habitual del aula. Y entonces se divide en un día, los lunes, todos los alumnos de la universidad tienen la docencia online, reciben online, no vienen físicamente a la universidad. Y luego los otros están subdivididos en dos grupos, ¿no? Decíamos, se divide el grupo en dos, por lo cual unos vienen en la presencialidad como grupo burbuja, unos vienen martes y jueves y otros vienen miércoles y viernes. No vienen, perdón, reciben la asignatura, ¿eh? Puede ser que vengan más días porque luego depende de la composición de su diseño curricular, ¿no? Pero siempre están en un mismo grupo
que es un grupo reducido, lo que permite es garantizar la seguridad y el tema sanitario en el aula, en cuanto a que es poca gente para el espacio en el que están. Y por otro lado, ante cualquier situación de brote de COVID, pues bueno, se trata de preservar también en la medida posible círculos que sean más cerrados, ¿no? Entonces, de las 150 horas de trabajo programado por semestre y asignatura, pues serían, bueno, semanalmente, esto lo tengo aquí apuntado porque si no me lío con los números, pero digamos que de una asignatura semanalmente tienen 3 horas de clase con profesor, una de las cuales es en remoto, 2 de las cuales son presenciales y 5 horas de trabajo propio del alumno. Bueno, pues con los diferentes temas de estudio, de lectura, de visionado de recursos de aprendizaje, de proyectos grupales, diferentes cosas, ¿no? Y las evaluaciones son siempre presenciales, ¿no? Y bueno, este es un poco el tema. Vamos a ver. Se considera interesante mantener este formato porque se cree que es el que va más alineado con lo que es el modelo pedagógico de Deusto y a su vez bueno, pues consigue que la interacción, la vida en el campus, el contacto con algunos compañeros de clase y el contacto con el profesor pues se pueda preservar, ¿no? Esa cercanía y esa posibilidad de personalizar la educación se pueda mantener de alguna forma a lo largo del año. Se exige durante ese verano rehacer la asignatura, se ha tenido el verano por medio para la adopción de este modelo de presencialidad adaptada. Y bueno, pues lo que se trata es un poco de ver cómo realizarla, no como una adaptación forzada de lo presencial, sino una adaptación de otro medio, otro escenario de comunicación, otro escenario de aprendizaje. El salto de la capacitación de los profesores en competencias digitales ha sido impresionante, o sea, eso es algo que es una de las cosas más satisfactorias para todos, a pesar del esfuerzo enorme que han hecho. Se sienten muy capacitados cuando previamente era un proceso que iba muy lento y en el que había muchas reticencias y miedos a la tecnología, y ahora ya se tienen esas competencias adquiridas en gran medida, aunque se tienen que seguir. Luego, por otro lado, no se han producido prácticamente, se han producido confinamientos, pero no exagerados. Gracias a Dios la cosa ha estado bastante controlada. En el primer semestre siempre faltaba alguno en clase, pero no eran muchos, y en el segundo semestre bajó muchísimo la incidencia. Para poder seguir las clases en remoto, las personas que estaban confinadas, también surgía el escollo de los derechos de imagen del profesor, es decir, esas sesiones que en algunos casos deseaban que fueran grabadas, había reticencias por el uso posterior que se puede hacer de ese material que se escapa de las manos del profesor como tal. Pero bueno, la mayor parte de los profesores sí que respondieron a esas demandas, y lo que se hacía era instalar una cámara en el aula, de forma que la cámara captara el sonido ambiente y tuviera micro, y entonces estuviera enfocada al profesor, de forma que habitualmente le seguían al profesor, aquellas personas que estuvieran confinadas, le seguían al profesor y podían escuchar las preguntas de sus compañeros y tenían la opción también ellos de intervenir. Y además tenían las presentaciones siempre compartidas en el momento de la docencia. Es un tema que vuelvo a poner ahí en tela o sobre la mesa, pues un poco la controversia o que se puede generar a veces entre el profesorado por la utilización posible o mala utilización de unos materiales, que pues también hay a veces reticencias o prejuicios, ese tipo de cosas. Pero bueno, se ha tratado de salvar todo esto, y luego también por el precedente que a veces no sabes si puede generar el que este tipo de medidas excepcionales por un confinamiento no sean al final justificables ante otras situaciones en un futuro de posibles faltas
a clase por otros motivos, ¿no? Y que habría que regular también. Los exámenes y las defensas de los proyectos de fin de grado y demás han sido presenciales. Si alguien estaba confinado, se daba la opción online, o si no, se les daba la opción a modificar la fecha del examen o de la presentación. Y bueno, pues así ha ido el curso. Se ha notado al final un cansancio generalizado, porque no estamos todavía hechos creemos que no estamos hechos a una docencia. Bueno, estamos cansados, yo creo que estamos cansados porque estamos cansados, ¿no? De la pandemia todos, y ese cansancio, pues bueno, también se refleja, bueno, pues en todos los ámbitos, ¿no? Y también en el de la docencia. No están valorando positivamente los alumnos tanto el esfuerzo que se ha hecho como lo que han recibido, porque se ha trabajado mucho, pero no quita para que sí que estén cansados y esté el juego de la pantalla, de la cámara, de que quito la cámara y la participación a veces es, lo que comentaba antes, más compleja. Y se ha notado más a medida que ha ido pasando el curso, de que no digo que no siguieran la docencia, pero a veces se estaba con la cámara sin encender, salvo que metieras algún tipo de dinámica que obligara, ¿no? De alguna forma a participar viendo. Y eso es un problema que se da habitualmente, yo creo, pero también en otros ámbitos como los webinars o reuniones que tenemos hoy en día, ¿no? Que muchas veces te apuntas, lo escuchas, pero igual estás con la cámara porque en paralelo estás escuchando y estás... O sea, que se nos ve en el mundo de adulto, en el mundo estudiantil, y en todos se está viendo el tema de las cámaras apagadas y el problema que hay ahí de comunicación. Las tutorías se han mantenido. En Deusto se trabaja especialmente el tema de la orientación personalizada. Hay un servicio que es de orientación universitaria, aparte de las tutorías de cada profesor hace con respecto a su asignatura, pero bueno, esas se han hecho online. Y luego otro gran escollo que ha habido durante la pandemia han sido el tema de las prácticas. Las prácticas el año pasado era un problema, ¿no? Porque primero cuando estás confinado, porque estás confinado. Posteriormente, las prácticas de laboratorios se suspendieron como tal, pero se buscó software que facilitaran pues trabajar con herramientas virtuales, con simuladores y demás. En lo que era con respecto a las empresas, hay empresas que permitieron hacer prácticas en formato teletrabajo, como se estaba haciendo con los propios trabajadores, pero también es verdad que había muchas empresas que estaban en ERTE y que no podías pedir que tuvieran una persona en prácticas cuando tenían a sus trabajadores en ERTE, ¿no? Entonces, ahí sí se tuvo que tirar de proyectos académicos en los que el profesor o la universidad garantizara unos trabajos dirigidos académicamente, pero que fueran con los cuales se trabajaran las competencias propias de las prácticas, ¿no? Que se desean en las prácticas. La cuestión era no dejar al alumnado solo, no dejarle tirado de alguna forma, y en ese sentido fue una decisión también adoptada a nivel un poco de toda España, de decir, estos alumnos tenemos que buscarle solución, ¿no? De una forma u otra. En este año, en este curso 2021 ya se ha trabajado con más normalidad, aunque ha sido más complicado conseguir prácticas de lo que habitualmente era, pues por la propia situación de las empresas. Bueno, en esta diapositiva simplemente hago mención, que luego comentaré un poco por encima, a cuáles son cosas que se generaron como recursos. Los materiales de adaptación a remoto, que es lo que comentaba de Deusto Online. Por otro lado, se generó una landing docencia 2021.deusto.es, en la que vienen todas las directrices para la docencia de grado, tanto para los docentes como para los estudiantes, para el alumnado. Luego, bueno, se hicieron 152 webinars de apoyo a los docentes en temáticas variadas. Se creó esa web con adaptaciones, tutoriales y recursos, sistemas de apoyo al estudiante, asesoría y soporte al profesor en aspectos tecnológicos y metodología para la transición del modelo de formación a remoto, ¿no? Trabajo interdisciplinar, o sea, se juntaron profesionales de la tecnología con expertos en pedagogía, directores de programa, tal.
y profesorado habituado a metodologías variadas, porque una de las cosas yo creo que muy importantes para poder llevar a cabo este tema del aprendizaje en remoto es al final contar con metodologías docentes activas, ¿no? Que estén a disposición del profesorado y que tengan que ver con aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, aprendizajes colaborativos, generación de debates, bueno, pues temas de aprendizaje y servicio, de forma que combines los procesos de aprendizaje con servicio a la comunidad de nuestro entorno, con el objetivo de compromiso, ¿no? y de mejorarlo y demás. Entonces, bueno, yo creo que el tener todo este bagaje y todo este background de metodologías docentes que están ligadas al modelo de aprendizaje de Deusto, pues ayuda a que en lo no presencial también tengas unos recursos con los que puedan trabajar de una forma más autónoma. Esto es un poco las diferentes plataformas con las que bueno, se ha trabajado a nivel tecnológico. Y esto era un poco valoraciones que se recogían, ¿no? Bueno, aprendizajes que han venido para quedarse. La Universidad de Deusto en estos momentos, de cara al curso 2021-22, plantea volver a la presencialidad en cuanto sea posible. Es decir, se plantea un comienzo de curso con presencialidad adaptada, como ha sido la que he explicado un poquito por encima, ¿no? Este tipo de docencia al comienzo de curso, pero según vaya la situación de la pandemia y con la esperanza de que vaya la cosa mejor, se pasaría a la presencialidad nuevamente, dejando en semipresencial o online lo que ya estaba concebido de esa forma. No quiere decir eso que lo aprendido se vaya a perder. Aparte, nuestro rector es ingeniero y tiene mucha tendencia tiene mucha cercanía con todo lo que es la innovación tecnológica, pero sí que tiene claro que hay cosas todavía que cuestionar y que debatir respecto a tener una educación, una formación de excelencia y cuáles son los escenarios más interesantes. Esto que ahora, si no se alarga un poco, viene a decir que se valora muy positivamente el aprendizaje que se ha hecho de competencias digitales, o sea, se ha puesto a un nivel todo el profesorado en cuanto a competencias digitales que era necesario y que no se ha obligado y ya está. Por otro lado, también consideran bueno, la capacidad de resiliencia, pero también los alumnos a veces, unos para bien, otros no, hablan de que ya esta diferencia con respecto al modelo anterior que tenía 4 horas presenciales semanales por asignatura a 3, que es la actual, implica un porcentaje mayor de tiempo de trabajo autónomo y exige una mayor responsabilidad y gestión del tiempo y de los procesos por parte del alumno. Unos lo consideran como bueno y otros lo consideran como eso me exige organizarme más, eso me exige autogestionarme mejor, ¿no? Bueno, sería un poco largo ponernos a leer, pero bueno, son interesantes y hay una valoración positiva a pesar de ello, ¿no? Aquí hablaba un poco de las becas, el movimiento que se hizo de becas COVID. Se entendió que una parte de la población de los estudiantes podía estar afectado por la situación COVID y entonces no se quería dejar a nadie en la cuneta para continuar los estudios o para acceder en el siguiente curso académico. La Universidad de Deusto es una universidad privada y entonces se hizo una recogida de fondos de becas COVID. Que bueno, se llegó a cumplir necesidades de un número X de alumnos. Y luego, por otro lado, bueno, pues se desarrollaron muchas iniciativas, lo que estoy comentando, masterclass deportivas online para hacer ejercicio por parte de Deusto Campus, o temas de fe, o temas de acompañamiento psicológico, o talleres de música, o aparte para todas las personas, además de su horario de trabajo laboral, obviamente, pero para alumnos y para profesores, para seguir con ese sentido de comunidad y no de abandono, ¿no? Se realizaron unas propuestas de investigación en torno al COVID, que bueno, en un momento dado hay un PDF que se puede ver. Esto que voy a compartir en un momento es la web que comentaba, que sigue activa Deusto en tiempos COVID. Movilidad de estudiantes, no he comentado, la movilidad de estudiantes se
se suspendió totalmente, excepto en el grado de Relaciones Internacionales, que tenía obviamente mucho peso, la movilidad. Sí se dejó el incoming, o sea, los que vinieran de otras universidades, porque en sus universidades lo mantenían, sí podían venir, aunque son pocos los que han venido. Y luego se ha creado una especie de campus internacional virtual, de forma que hay unas 10 asignaturas o algo más que se han programado para poder seguirlas por diferentes personas de diferentes países y universidades virtualmente, y en el que también se incluyen algunas actividades más también de comunidad universitaria. El apoyo al alumnado, lo que he estado comentando, universidad híbrida, cómo son las clases, presenciales, remotos, los exámenes, el equipo de tutores, salud, las metodologías docentes, el tema este de los diferentes aprendizajes activos, la vida en el campus, los temas de seguridad, de instalaciones deportivas, que por supuesto se cerraron, salvo para los que hacen el grado de deporte, las cafeterías, que también hubo que hacer un montón de medidas, pero lo que hemos procurado siempre es que la comunidad universitaria siempre esté muy informada puntualmente de todos los cambios, y para eso la newsletter semanal es muy importante. Siempre contigo, en campus en remoto, becas COVID para el tema de poder seguir estudiando y demás. Y bueno, esto sería un poco lo que es la web, un poco base. Además, en el tema de investigación, como he señalado, se hizo un documento en el cual, de esto frente al COVID, plantea una serie de investigaciones en torno a diferentes temáticas, ya sean en el ámbito de la salud, ya sean en el ámbito económico, social y medioambiental, el impacto del COVID generalmente en el ámbito jurídico. La clínica jurídica Loyola de la universidad pues también estaba para apoyar a personas damnificadas por la pandemia que no tuvieran recursos y demás, ¿no? Entonces, bueno, también se hace temas de este tipo. A ver si soy capaz de salir, que yo no soy muy tecnológica. Vale. Y luego simplemente iba a comentar que había dos temas que eran muy relevantes en el caso de la universidad, que era el Foro de Empleo y Emprendimiento, que se hace todos los años, y que mueve a muchas empresas y que es vital para el tema de empleabilidad en la universidad. Y, a ver, dejo de. Vale, perdón, que vuelvo ahora. Y por otro lado, el tema de puertas abiertas, o sea, perdón, un segundito, a ver, no sé aquí. Y el tema de puertas abiertas para la comercialización de grados y la presentación de grados para las nuevas instituciones, ¿no? Entonces, para eso se utilizó una plataforma que se llama Virtual Fair, que, bueno, pues lo que hace, igual lo conocéis ya, no tiene mucho sentido que lo ponga, pero si no es un pequeño vídeo de 3 minutos, que no sé si es demasiado, en el que se ve un poco la plataforma. Por favor, Magdalena, quizás se puede compartir sí, es el los link. links con, Sí. con los participantes, y porque yo quería que... Sí, está fuera de hora ya, ¿no? Vale. Sí, sí. Vale, era porque, bueno, el que la conoce no le descubro nada, el que no, pues realmente genera escenarios virtuales interesantes, un trasplante vamos, un traslado a lo físico, ¿no? A lo que era la feria física. Y bueno, sin más, pues esto es un poco lo que yo desde mi ámbito, que estoy en la comunicación de la universidad, y lo que he vivido, y bueno, a partir de ahí, bueno, obviamente hay especializados en docencia, en tecnologías, en otras cosas que, bueno, en el caso que se quiera tener mayor información se podría facilitar. Y nada, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Magdalena. Si hay preguntas, disculpe, si hay preguntas, se puede levantar la mano, se dice en español, y tomamos algunas preguntas. ¿Puedo hacer yo una pregunta, Loic? Sí, sí. Yo soy Ana Arenas, trabajo en el Departamento de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid. Y bueno, quería preguntaros, tanto a Magdalena como a Leire,
Nos habéis contado un montón de cosas, de cómo se ha adaptado la universidad, pero me gustaría saber también cómo se han adaptado los profesores a esta nueva forma de dar clase, si han tenido dificultades o si ha sido todo un éxito. No sé si habéis hecho métricas, encuestas, si habéis visto qué les ha parecido, y también a los alumnos, si les ha gustado esta forma de dar clase, esta forma nueva de dar clase. Gracias. ¿Yo? ¿Me oís? Sí. Sí. Pues, a ver, como en todo proceso de cambio hay luces y sombras, ¿no? Las dos cosas. Ha habido muchas dificultades, claro que fue un cambio muy radical, ¿no? Sobre todo pues en nuestro caso que éramos y somos y seremos muy presenciales, ¿no? Pero sí que, sobre todo cuando terminamos el curso a finales del curso pasado, ¿se me oye bien? Bueno, que se ha ido. Sí. Cuando terminamos el curso sí que hicimos una primera recogida entre los profesores y lo que dijeron es que como que se habían puesto a vivirlo desde el otro lado, desde el alumno, desde el lenguaje que vive el alumno, que es muy de tecnológico, muy de audiovisual, muy de herramientas. Eso como les supuso una motivación a los profesores para ponerse todavía más en visos de aprender, ¿no? Y lo que decía Magdalena, en nuestro caso también el salto en la competencia digital ha sido impresionante. En cuanto a lo que dices de la métrica, no hemos hecho una métrica en cuanto a la competencia en sí, pero sí estamos dentro de un proyecto de la Unión Europea que es DICOM EDU, donde hemos hecho una primera, creo que Deusto también está ahí que lo ha lanzado, para precisamente están ahora como dentro de poco para pasarnos los resultados de los profesores, que es una herramienta que se llama X, ¿no? El profesor puede medir su competencia digital. Esto en cuanto a los profesores, y es que todavía no hemos recibido los resultados, con lo cual todavía no hemos llegado a ese nivel de medición. En cuanto a los alumnos, siendo ellos muy tecnológicos y demás, bueno, por lo menos en nuestro caso, nuestros alumnos que lo han vivido, o sea, la parte tecnológica la han vivido con total naturalidad. De hecho, han ayudado ellos, hemos sido verdadera comunidad porque han ayudado ellos también mucho a que las clases salieran bien. Pero sin embargo ellos querían venir al campus, o sea, lo que demandaban era venir al campus y de hecho tú veías que por eso es lo que comentaba, que más allá que les tocara venir ese día al campus por sus horarios, estaban en el campus con sus portátiles atendiendo clases y los veías en el rodilla, en la cafetería, en los jardines, o sea, les veías siguiendo las clases pero teniendo la vivencia en el campus, ¿no? Con lo cual esto hace todavía como más interesante, aunque volvamos a la presencialidad, el carácter híbrido en tanto en cuanto a aprovechar la parte online, ¿no? De la potencia, de lo que te facilita, pero tener esa vivencia presencial ¿no? De vivir la experiencia UFV en nuestro caso juntos, ¿no? Sí, yo un poco lo que comentaba Leire, pues es la misma vivencia, yo creo, ¿no? En general ha sido duro. Desde luego, para el profesorado ha sido un esfuerzo tremendo, que al principio lo vivieron con mucha energía y que luego, bueno, pues ha ido también notándose el cansancio, pero a su vez están muy satisfechos de haber logrado lo que no esperaban lograr en años, quizá, ¿no? Porque había siempre miedo y reticencias, ¿no? Bueno, pues uno está cómodo igual con las clases presenciales, lleva años haciéndolas de una forma y aunque cambie y la metodología pueda ser más o menos activa, pues lo digital a muchos pues nos da un cierto miedo, ¿no? Sobre todo a partir de una edad. Pero en ese sentido, bien, la dificultad para evaluar, la dificultad de cambiar todo el planteamiento y el concepto de cómo comunicas y cómo enseñas y cómo aprenden y qué cercanía tienes, qué personalización, esa dificultad está ahí. Pero como han hecho esfuerzos y han conseguido logros, en cierta forma, los resultados de de las encuestas de satisfacción han mostrado que ha sido positivo, que han valorado positivamente el esfuerzo dentro de lo raro, anómalo de la situación, pues también hay esa satisfacción.
por otro lado, había quien decía, me acuerdo en los testimonios, decía, hasta me ha revivido un poco las ganas de otra vez de mi vocación de docente, porque me había quedado un poquito como no, en la zona de confort, que se suele decir, ¿no? Y ahora de repente me he tenido que retar, ¿no? A conseguir enganchar a los alumnos de otra forma, ¿no? En otro escenario. Y luego por parte de los alumnos, en concreto había uno de los testimonios que había puesto que me parecía interesante. Ellos, en cuanto a lo que es tecnológico, no tienen problema porque han nacido ya sabiendo prácticamente, o sea, no tienen mayor problema, pero sí que echan en falta, aparte de que sentían la normalidad, en definitiva lo que quieren es valorar la presencialidad del contacto con los compañeros y con el docente, ¿no? De hecho, ponía, en definitiva, dice, ir haciéndonos las clases online, de tomarme las medidas adecuadas, tal, asegurando esos pequeños momentos de presencialidad que tanto valoramos y vernos entre todos, profesores y alumnos. En definitiva, como comunidad universitaria nos toca dar la cara y no dejar que esta sea una generación frustrada, y estamos haciendo cada vez que nos cuidemos dentro y fuera de la universidad, y por tanto cada gesto hacemos cuidar al resto, ¿no? O sea, sí, ese sentido de comunidad, de querer verse, de cuidarse, de sentirte cerca y de verte, ¿no? Y eso sí pesa. Aparte del cansancio, yo ya lo de oídas a veces, sobre todo en la época que fue online, de estar constantemente frente a una pantalla recibiendo clases. La parte final del curso ese fue dura, muy dura. Se salvó, pero fue muy dura. Pero bueno. Yo ahí iba a decir también que es lo que decías, ¿no? De tanto, aquí también ha pasado de los docentes, como de renovar su vocación, ¿no? Verse otra vez retados, y los alumnos como que tenían la oportunidad de ser mucho más protagonistas, ¿no? De su experiencia, de ayudarse y demás. Entonces, que lo que decías de las valoraciones de los alumnos, es que nosotros han sido superiores, han mejorado, ¿no? No un cambio increíble, pero sí ha habido una subida en las valoraciones en todas las titulaciones, que es algo como que de alguna manera también te sorprende, pero yo creo que también se está valorando, más allá del modelo, ese aspecto humano, ese aspecto de estar juntos, ¿no? Ese valoran el esfuerzo del profesor por mantener como fuera la calidad de las clases. Yo creo que eso es lo que ha redundado o ha propiciado ese incremento, ¿no? de la mejora. Gracias, muchas gracias. Tenemos dos preguntas. Voy a dar la palabra a Lalo Rodríguez. Gracias, Lloyd. Buenos días, colegas. Buenos días, buenas tardes. Bueno, yo les hablo desde Cochabamba, Bolivia, y bueno, qué gusto escuchar las exposiciones que nos han presentado, de las experiencias que han tenido. Sin duda algunas son muy parecidas a las que hemos tenido acá, muy similares, experiencias muy, obviamente, muy constructivas a partir especialmente de recién valorar la presencialidad del contacto físico entre estudiantes, entre docentes, estudiantes, que es recontra importante. De cualquier manera, un poco solamente para información de ustedes, acá todavía estamos en confinamiento desde el 23 de marzo del año pasado, y no hemos vuelto a clases, no hemos vuelto, digamos, al campus, pero la actividad virtual la hemos explotado al 100%, obviamente, como dicen ustedes, hemos dado un salto cualitativo en el uso de las tecnologías, tanto de los estudiantes como de los docentes, y las experiencias, las vivencias mismas han sido fuertes en principio y ahora están mucho más llevaderas, ¿no? Entonces, lo que sí nos afecta bastante en esta parte del mundo es digamos, la conectividad del servicio de Internet, ¿no? De tal manera que tenemos impedimentos para llegar, digamos, con claridad, tanto en audio como en video, a muchos lugares, a muchos domicilios. Otro tema que tenemos, por ejemplo, de dificultad, que se ha notado mucho acá, es el hecho de contar con los equipos en cada familia, ¿no? Porque en cada familia hay papá, mamá que trabaja y los chicos que están en las clases y les ha faltado señal, conectividad,
y les han faltado los equipos, digamos, ¿no? Que es otra de las experiencias. Y finalmente creo que la mayor dificultad que hemos tenido es en tener un apoyo para el trabajo de consolidar esta educación virtual desde eminentemente pedagógico, ¿no? Que vayan acompañando las clases que definitivamente todas han sido presenciales. O sea, hay un término que mal utilizamos, creo, no sé si les pasa a ustedes, que la presencialidad sigue vigente. Estamos presentes por intermedio de la pantalla, sí, estamos presentes todos. Lo que sí no estamos es en contacto físico directo, ¿no? Pero el apoyo técnico virtual para poder acompañar el desarrollo de las clases, creo que ha sido nuestra mayor dificultad. Bueno, quería compartir eso brevemente con ustedes y les digo que la vivencia es exactamente igual a la que están pasando allá, la estamos pasando acá en este lado de la América. Saludos a todos. Gracias. Gracias. Tenemos también Irina. Saludos también de Bolivia, yo soy de sede de La Paz. Ya como comentó, primeramente me encantó sus ambas exposiciones de mis colegas, todos somos colegas del mundo de ciencia. Es muy interesante y me alegra mucho que ya tiene opción de pensar en forma híbrida o sea presencial. Bolivia, como sabemos, no somos todavía en 0 segundos digitales. Pero lo que quería comentar que este lapso que ha sido largo en Bolivia, el segundo año que estamos en la pantalla frente a otros y otros frente a nosotros, sucede que estas condiciones han hecho madurar a todos por seriedad y tan cercanía de problemas. Muchachos, estudiantes, reaccionaron con más responsabilidad. ¿A dónde voy? Primero, la parte asíncrona, como sabemos, le planta unos problemas más serios que cuando copiamos de pizarra tarea tal para la siguiente clase. Su parte asíncrona ha sido más seria, los han hecho madurar y hasta preparar mejor para trabajo, pienso yo. Y último, casi concluyo. En la vista de problemas de evaluación, lo que comentaron mis colegas de exigirles prender cámara. Técnicamente, como comentó mi colega en Cochabamba, conectividad de Bolivia no da muy ancho, canal muy ancho. Cuando está conectados, muchachos, conectar cámara más duplica la carga de canal y casi por eso, casi no podemos exigir técnicamente. Pero estamos evaluando a las personas maduras que han madurado con sus proyectos y saben que no están aquí por la nota de fin de semestre, sino por la vida. Y eso hace evaluaciones y se subió mucha importancia de una palabra para todo el mundo, confianza. Eso que muchas gracias, realmente encantado y cada vez que espero otro encuentro. Un abrazo a todos y gracias mucho a expositores, a organizadores y todos. Con eso concluyo. Gracias. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del señor rector, Salvador Valle. Muchas gracias, muy amables. Felicidades a los dos ponentes, excelentes exposiciones. Yo quisiera preguntarles, ¿qué hacen con el cuidado de la salud con tantos alumnos en el campus, sobre todo los que están fuera de aula, que no es controlado? ¿Qué tantos alumnos aceptan y cómo controlan la salud de estos estudiantes? ¿Quieres que diga yo, Magdalena? Sí, bueno, empieza tú, sí. No, di tú, que habías empezado. No. Vale, pues, bueno, aquí como está Ana también, y a lo mejor ella se sabe también más, ella me corrige o me matiza, ¿eh?
Pero bueno, en nuestro campus, aparte de más o menos lo contestaba en el chat, la capacidad de las aulas es verdad que estaba puesta en entre un 30 y un 50% de la carga de las aulas, era lo que se podía utilizar con las distancias de metro, metro y medio, siempre con mascarillas. Hubo un momento que se empezó a exigir las mascarillas FFP2 también. Bueno, hay un sistema de rastreo en la universidad muy importante, cada vez que esto Ana lo sabe porque la parte de comunicación, en todas las comunicaciones que se lanzan, ¿no? Nos conciencian a toda la comunidad, no solamente a los alumnos, para notificar pues si alguien ha dado positivo y enseguida se hace el rastreo y se confina a las personas. La verdad es que ese sistema ha funcionado fenomenal y luego una de las cosas, esto es como anecdótico, ¿no? Pero si por el campus, la verdad es que en general tienen un comportamiento muy bueno. Hubo un momento en que se prohibió fumar porque ¿no? Cuando empezó que esto iba mucho más por el aire, los fumadores, entonces se prohibió fumar. Ahora se han determinado unos determinados puntos, ahora que se ha podido flexibilizar un poco más por el ritmo de vacunación que seguimos, tienen unos espacios siempre salvando las distancias de seguridad, pero donde pueden fumar, pero hubo un momento en que no se podía ni fumar en el campus. Y luego todo nuestro sistema de vigilancia y seguridad del campus, la verdad es que han hecho una labor maravillosa y de una paciencia absoluta, porque muy amablemente iban a los diferentes grupos de alumnos recordándoles las normas, que se pusieran la mascarilla, que las distancias, y la verdad que en este sentido es lo que nos ha permitido mantener un entorno seguro, pero gracias a todas estas medidas que hemos puesto en marcha. Perdón, sí. Por nuestra parte, pues bueno, varias cosas de las que ha comentado Leire también, ¿no? Los lunes no había nadie, no había ningún alumno en la universidad, la verdad es que te daba cierta tristeza, pero como no era online para todos, absolutamente para todos, pues no, se vea que hay menos vida. En ese sentido se nota mucha menos gente en la uni. Y aparte, al desdoblarse los grupos, algunos venían a la mañana, otros a la tarde, entonces no se ha generado tanta gente a la vez, ¿no? O sea, no ha habido esas aglomeraciones que puede haber otras veces. Toda la universidad está totalmente señalizada para las orientaciones de paso, los geles hidroalcohólicos, las pantallas recuerdan constantemente. Es cierto que al principio pensábamos hacer una campaña un poquito como más intensiva, pero como en la calle y socialmente estábamos con ese tipo de norma también súper exhaustiva, de que alguien sin mascarilla le multaban, o sea, ellos venían ya, salían de casa con la mascarilla como salían pues, con las llaves, ¿no? O sea, no. Entonces, al principio debió haber algún caso de alguna alumna que no quería la mascarilla y le dijeron que si no, no podía estar en clase, o sea, es lo que había y tenían que respetarlo sí o sí. Y luego, bueno, pues todo el tema, todas las semanas en la newsletter se trataba de actualizar el número de personas que podían estar confinadas o que habían dado positivo y demás, por ver un poco cómo estaba. Nos pareció que podíamos ser transparentes a ese nivel y que se podía ver, ¿no? Porque decimos, mira, si hay un brote enorme, ya se encargarán otros de decir que hay un brote enorme en la universidad. O sea, no corremos ni el riesgo porque entonces, bueno, y si lo hay, pero bueno, que no lo ha habido, por suerte. Y por responsabilidad, yo entiendo también de los alumnos. Y bueno, mucho ha sido, claro, se han cerrado los comedores, se ha tenido que tirar mucho más de tupper y en condiciones, pues bueno, de espacios, pues al 30% todo, ¿no? Más o menos, y muy señalizado, muy señalizado todos los pasos por los que ibas, el ascensor, una persona únicamente. Bueno, era sumar. Y luego rastrear, o sea, que por favor avisaran si habían sido contacto con un positivo y si no, también en clase dónde se sientan y todo eso controlado para que en el caso de que se diera algún caso se pudiera bueno, pues ver, monitorizar un poco lo que ocurría en el entorno, ¿no? Y bueno, y facilitar a los confinados el poder seguir la docencia, ¿no? De alguna forma, ¿no? Lo que comentaba con esas cámaras que se instalaban en el aula para poder, bueno, pues no
pues que siguieran la docencia y que todo fuera lo más transparente posible, ¿no? En cuanto también a problemas con respecto a positivos o a contactos con positivos. Y ya digo que gracias a Dios ha sido goteo más que, sobre todo el primer semestre, pero ha sido goteo más que brote grande. O sea, en ese sentido, bueno, pues bien satisfechos y bueno, yo creo que tienen también una conciencia, bueno, salvo a veces con botellones indeseados, quiero decir que en general son conscientes de que socialmente estamos pasando lo que estamos pasando y se traduce también en el contexto universitario.